¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Edgar Torres Reynoso, abogado consultor, docente e investigador con más de 20 años de experiencia en el Poder Judicial, donde fue secretario general del Consejo del Poder Judicial y director de investigación en jurisprudencia, fungiendo actualmente como socio consultor en la firma Subero Isa Asesores Estratégicos, con quien hablaremos acerca de la importancia de la investigación sobre temas de derecho y la jurisprudencia en República Dominicana, precisamente a propósito de sus obras Epítome Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 2012-2016 y Diccionario Analítico de la Normativa Especial Dominicana. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias, Boris, por la invitación y de verdad para mí ha sido todo un honor participar en este gran programa. Edgar, nos place mucho tu visita en el programa porque vamos a hablar de un tema que es de suma relevancia y es lo relativo a la investigación y la jurisprudencia. Pero para allanar las cosas, me gustaría saber tu opinión sobre a quién le interesan estos temas. La investigación sobre temas de derecho es algo exclusivo de los abogados y estudiantes universitarios. Mira, en principio yo pudiera decir que sí, en principio. Ahora bien, tomando en cuenta que el derecho es una rama social que tiene que ver con la regulación de la vida en sociedad, puede ser que esa investigación tenga un interés general, un alcance general para la población. La gente no sabe, la gente a veces desconoce lo que dicen las normas, desconoce lo que quiere dejar dicho una ley en particular. Y si tú tienes la posibilidad de investigar y allanar un poco esa literatura de la ley para que la gente la pueda entender, la ley se hace más entendible. O sea, que es un tema de, a veces en principio entiendo, que pudiera ser objeto de los abogados y los estudiantes de derecho, pero un poco más allá puede ser objeto de la sociedad completa. Claro, y en definitiva todos estamos regulados por la Sí, normativa. O sea que de una manera u otra estos temas, si bien son objeto de un estudio especializado, no dejan de impactar la vida de todas las personas. eso es Y así. esto me lleva a preguntarte, ¿qué te motivó a hacer tu primera obra, a publicar el Diccionario Analítico de la Normativa Especial Dominicana? Porque este es un diccionario, aquí lo tenemos, de 2 tomos, y sería relevante saber qué fue lo que motivó inicialmente esa publicación. Mira, Boris, tú que eres abogado, sabrás, al igual que yo, que el derecho surge en principio con normas establecidas, leyes, una ley general. Nosotros todavía tenemos en vigencia esa redacción del Código Napoleónico, el Código Civil de 1804. Para el caso de República Dominicana, por unas razones históricas, entró en vigencia en 1884. Pero el derecho evoluciona, la sociedad se complica un poco más, esas relaciones interpersonales van más allá de lo que se establece en el Código Civil. Imagínate, en 1804, 1884, no pudiéramos estar hablando de redes sociales, no pudiéramos estar hablando de hackeo, no pudiéramos estar hablando de situaciones tecnológicas. Entonces, la idea del diccionario fue recoger en él por lo menos unas 92 leyes especiales desde el 98 hasta el 2014 en orden alfabético, a los fines de que el estudiante de Derecho y los abogados puedan tener una herramienta donde puedan localizar más fácil el concepto, por ejemplo, de intromisión ilegal en un servidor, que lo establece la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que es un concepto que va más allá de lo establecido en las normas generales, Código Penal, Código Civil. Y esas normativas especiales fue básicamente lo que me motivó a escribir esta obra. Estamos en presencia de un nuevo lenguaje jurídico. Hay muchísimas situaciones que sobrepasan, repito, esos códigos que tiene la República Dominicana y que es preciso estudiar. Muy bien, es decir que a grandes rasgos el objeto de esta publicación entonces comprende una diversidad de temas. Sí, sí, Digamos sí. que incluso quizás
un ingeniero podría haberse interesado por algunos de los temas que se abordan en este diccionario. Sí, yo entiendo que sí. Incluso, bueno, está la ley de aviación civil, está la ley de lavado de activos. O sea, hay toda una amalgama de normativas que son muy puntuales, que sobrepasan lo que sería el derecho común. Está la ley 107-13 sobre relaciones de la persona con la administración. O sea, traté lo más posible de conglomerar, te repito, esas leyes especiales, ese lenguaje tan especializado que se utiliza en ciertas normas, a los fines de ponerlo al servicio de la comunidad jurídica y de cualquier persona que esté interesado. Ciertamente, el derecho es complicado. No es lo mismo un concepto en materia, por ejemplo, por darte un ejemplo, el término de caducidad. El término de caducidad que nosotros manejamos en derechos general. Y hay un término, por ejemplo, muy puntual, muy específico para la materia administrativa de caducidad. O sea, hay que estudiar, hay que leer, y todas esas normativas que son especiales son necesarias para el estudio. Y por eso básicamente me animé también a hacer el diccionario. Bueno, y entiendo que es un gran aporte, sobre todo por la gran cantidad de leyes especiales que tenemos. Cada día vemos, incluso cada año, que se emiten nuevas leyes. Son un país que quizá tengamos problemas de aplicación, pero no de creación de leyes. Es así. O sea, todavía recuerdo que está vigente una ley de simple policía de principio de siglo. Y si la gente supiera lo que prohíbe la ley de simple policía, es la competencia del juzgado de paz, pero de principio de siglo y sigue estando vigente. O sea, creo que ahí tenemos nosotros que hacer una labor de ejecución, una labor también de conciencia a la sociedad dominicana, a los fines de que sepa cuáles son las leyes que están vigentes, con qué se penaliza cada cosa para el caso de la materia penal y para el caso de la materia civil, evidentemente, que regula las relaciones de los particulares. O sea, hay que hacer un trabajito. Y creo que en esa línea, de ese aporte que mencionan, de saber la gran cantidad de leyes que están vigentes, pues en esa misma línea es que se inscribe esta obra. Sí. Porque ciertamente, a partir de lo que nos has comentado, el que adquiera esta obra, pues va a tener acceso a un listado bastante amplio de leyes cuyos conceptos principales entonces sí están aquí definidos, ¿no? Sí, están definidos los conceptos principales y cada concepto o cada tag, por mencionar una palabra en inglés, refiere al artículo de la ley del cual extraje el concepto. Okay. O sea que si te encuentras, por ejemplo, por decir algo, el concepto de familia, por decir un punto, o el concepto de alimentos, vamos a alimentos. En alimentos hay como 3 conceptos distintos. Está el de la Ley General de Salud y está el de la Ley 136 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y está otro concepto de otra normativa especial. Y cada concepto, solamente de un solo término, que es el de alimentos, tiene de dónde extraigo entonces el concepto y el artículo de la ley especial. Y su connotación normativa. Claro. Muy bien, esto nos conduce a hablar un poco sobre lo que es la aplicación del derecho. ¿Verdad? Tenemos muchas leyes que confluyen en su aplicación al mismo tiempo. Entonces, aquí entra en juego la jurisprudencia. Sería bueno para el público no docto en estos temas que tú nos digas qué debemos comprender por jurisprudencia, ese concepto. De la forma más sencilla que podemos conceptualizar lo que es jurisprudencia sería la interpretación que hace el juez de la ley. De ahí se derivan diferentes vertientes. Hay siempre una pugna en la materia de derecho de cuál es la jurisprudencia más importante o si todos los jueces hacen jurisprudencia. La respuesta es sí, todos los jueces hacen jurisprudencia, que debemos de estar claros por esa obligación que le establece el Código Civil en su artículo 4. Aquel juez que denegare justicia o que alegando oscuridad o insuficiencia de la ley no fallara un caso, pudiera ser perseguido por denegación de justicia. Entonces el juez está obligado a interpretar la norma, desde el juez de paz
hasta el juez de la Suprema Corte de Justicia está obligado a interpretar lo que dice la ley. De ahí surge la jurisprudencia. Hay autores que definen la jurisprudencia como la doctrina de los jueces, que la doctrina, como sabemos, no es más que la interpretación que hacen los autores en sus obras, en sus publicaciones. Y ese es básicamente el concepto. A propósito del concepto de jurisprudencia, también quiero agregar que la jurisprudencia, por lo menos de los tribunales judiciales, de los tribunales del Poder Judicial, la jurisprudencia más importante es la de la Suprema Corte de Justicia. Aquí quiero incluso hacer un hincapié, porque es la más importante. ¿Y cuál es entonces el papel de las decisiones o de las interpretaciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que son tribunales altas cortes que fueron creadas en el 2010 con la reforma constitucional del 26 de enero del 2010, para entonces nosotros poder comprender un poco si el concepto de jurisprudencia abarca todo, o sea, toda decisión de cualquier tribunal, o si hay una distinción? No, el concepto de jurisprudencia abarca todo. Abarca las decisiones del Tribunal Constitucional, abarca las decisiones del Tribunal Superior Electoral, abarca las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, ya sea Suprema Corte de Justicia, Corte de Apelación, Primera Instancia o jueces de paz. La jurisprudencia abarca todo. Ahora bien, para el caso del Poder Judicial y lo que yo había denominado en un artículo que escribí hace unos años, como la jurisprudencia ordinaria, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia son las que tienen prioridad por lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento de Casación, que son las que mantienen y establecen la unidad de la jurisprudencia. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Edgar Torres Reynoso. Edgar, en el segmento anterior mencionabas que dentro del orden judicial, la jurisprudencia más importante es la de la Suprema Corte de Justicia, porque en virtud de la ley de casación, la ley de procedimiento de casación, tiene el rol de unificar la jurisprudencia de todos los tribunales. Y esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cuál es el rol de la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral? ¿Cuál es la sinergia que confluye entonces entre estas altas cortes? Yo he denominado que la jurisprudencia se divide en jurisprudencia ordinaria y jurisprudencia constitucional. Evidentemente que a través de las pirámides de Kelsen, ese orden de las normativas, la Constitución se aplica en primacía de todo. Con la Constitución del 26 de enero del 2010, se crea el Tribunal Constitucional y se constitucionaliza lo que sería el precedente del Tribunal Constitucional. Este precedente se complementa, evidentemente, lo establecido en la Constitución con la Ley 137-11. Este precedente va más alineado a los derechos fundamentales, a ese 69 de la Constitución, a esa tutela judicial efectiva y esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Y este precedente es no más que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional sobre los derechos de las personas plasmados en la Constitución. Debe de respetarse, evidentemente. Si en el caso de que en un caso ordinario se llegue al Tribunal Constitucional una violación a los derechos fundamentales y el Tribunal Constitucional, a través de la revisión constitucional del proceso judicial, entienda que hubo ciertamente una violación, entonces el Tribunal Constitucional tiene la facultad de que a través de la pirámide de Kelsen se respeten y tengan esa garantía de los derechos fundamentales y anular entonces la sentencia. Convergen, evidentemente, una cosa es la interpretación de la norma positiva, ordinaria, normal, procesal en una vertiente, y otro aspecto un poco ya más elevado, vamos a decirlo con un nivel ya constitucional, es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la misma y de los derechos fundamentales establecidos en esas leyes. Evidentemente, para el caso del Tribunal Superior Electoral, es exclusivo de las litis electorales, es exclusivo de esas diferentes que tienen los partidos políticos
o con las impugnaciones a través del proceso eleccionario o a lo interno de los partidos, que es lo que dice la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. O sea, ahí tenemos entonces esa sinergia prácticamente en todos los sentidos. Evidentemente, y quiero hacer la aclaración, el tribunal, porque la misma Constitución lo manda, el tribunal que tiene entonces la última palabra es el Tribunal Constitucional. Sí, de hecho, sería bueno puntualizar una cosa que me parece muy relevante a propósito de lo que has mencionado como jurisprudencia constitucional. Y es que existen procedimientos constitucionales, de hecho quizás algunos de los más importantes, que inician en tribunales del orden judicial. Así es. Como es el caso de la acción de amparo, correcto, la acción de habeas data, el habeas corpus, que tiene que ver con libertades y derechos fundamentales, cuya primera decisión la produce entonces un tribunal de primera instancia del orden judicial. Eso es así. Incluso del amparo hay varias figuras. Está el amparo ordinario, está el amparo electoral, está el amparo administrativo. O sea, y todo eso empieza en una prima facie, en un órgano extra del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se reserva, de conformidad con la ley, la revisión de esa sentencia, que es una especie de una casación, vamos a decir, porque es una revisión en Cámara de Consejo, y es una evaluación de esa sentencia que hace el juez de primer grado. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante para el pueblo dominicano el estudio de la jurisprudencia? O sea, ahora vemos que tenemos 3 tribunales, 3 altas cortes, porque antes, por ejemplo, todo lo resolvía como última ratio la Suprema Corte de Justicia. Sí. Antes del 2010, incluso el control de constitucionalidad era una competencia que había sido ejercida por la Suprema Corte de Justicia en pleno. Ahora tenemos una desmembración, digamos, y hace que sea más interesante, pero a la vez más complejo el estudio de la jurisprudencia. ¿Por qué es relevante para el estudiante de Derecho, el abogado y para las personas en general saber cuáles son los criterios consolidados o los criterios preponderantes de la Suprema Corte de Justicia sobre un tema, por ejemplo? Te agrego un punto adicional. Aparte de los multiórganos que están elaborando jurisprudencia, te agrego también de la cantidad de sentencias. No sé si pudimos observar, por ejemplo, para el caso de la Suprema Corte de Justicia, una sola sala de la Suprema, estamos en el mes de agosto, a finales de julio o al principio de este mes, había dictado sobrepasando las 700 sentencias en un solo mes. O sea, agrégale la cantidad de sentencias que está dictando la Suprema Corte, la cantidad de sentencias que dicta el Tribunal Constitucional y la cantidad de sentencias también que está dictando el Tribunal Superior Electoral. Es mucho el trabajo que tenemos los investigadores y es mucho el trabajo que también que tuvieran los estudiantes de Derecho al momento de leer jurisprudencia. Sin embargo, a pesar de que la labor es sumamente amplia, es sumamente importante conocer las nuevas interpretaciones, conocer la interpretación constante quizás que tenga uno de estos tribunales, porque hay que hacer la justicia predecible. En una de las sentencias de la misma Suprema Corte de Justicia y del mismo Tribunal Constitucional también, se establece que al momento de variar el precedente, tiene que ser justificado, porque viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva de esa persona a la cual usted le está variando el precedente. ¿Por qué? Sencillo. Porque ante hechos similares, ante situaciones fácticas similares, ante una misma norma, esta misma norma debe ser interpretada de una forma homogénea. Eso es la unidad de la jurisprudencia. ¿Y esto contribuye a la seguridad jurídica? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. E incluso hay sentencias del Tribunal Constitucional donde ha anulado sentencias de la Suprema Corte de Justicia precisamente por eso, por una variación del precedente y por la violación a la seguridad jurídica. Por una variación injustificada de un precedente. Así es, así es. Edgar, ¿qué te motivó a escribir tu última obra, Epítome Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, 2012-2016, que lo tenemos acá en la mesa, amigos?
porque me parece interesante, o sea, viendo que te has concentrado en este tribunal, donde claro, ejerciste importantes funciones, pero un compendio de 4 años, entonces son muchas sentencias. Sí, incluso ha señalado que una sala de la actual Suprema Corte de Justicia en un mes produjo 700. Así es. Entonces, ¿qué te motivó a hacer este compendio y qué entiendes que logras o que aportas con esta publicación? Mira, la jurisprudencia siempre es importante para los abogados por todo lo que hemos discutido. El abogado tiene una herramienta en la jurisprudencia sumamente vital. Recuerda que es fuente indirecta de derecho. La fuente directa sería la Constitución y la ley, pero la jurisprudencia, en esa interpretación que hacen los jueces, te hace posible que en un caso particular tú puedas tomar esa sentencia que se dictó y aplicarla al tuyo. Y entonces mostrarle al juez que tiene el caso la línea jurisprudencial que se ha llevado. Realmente yo vengo trabajando el tema de la jurisprudencia desde el año 2005. Allá en la misma Suprema Corte de Justicia, también cuando era abogado ayudante del presidente, en el caso era el magistrado Subero, tuve a mi cargo una serie de investigaciones jurisprudenciales y vengo trabajando ese tema desde ese año y realmente ha sido muy provechoso, porque uno puede manejar la variación, uno puede manejar los detalles, cuando le agrega la Suprema Corte de Justicia a un precedente un elemento que no estaba. O sea, es sumamente enriquecedor. Académicamente hablando, es una herramienta increíble. Bueno, me motivé a hacer esos años porque ya habían otros compendios de jurisprudencia, honestamente lo digo, que abarcaran años anteriores, y me motivé con esa expertise que tenía desde el año 2005 a realizar ya mi propia obra. Este tema de la jurisprudencia, sin duda, es muy importante, pero esto nos lleva, y además hay que reconocerlo, implica un trabajo de investigación bastante arduo para poder compendiar una obra de esa magnitud. Pero esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los retos que tú identificas de la jurisprudencia y de la investigación de temas de derecho, porque hoy en día hay, digamos que, múltiples fuentes de información, sobre todo ahora con el auge de las redes sociales. Muchas personas difunden fake news o noticias falsas. A veces las personas son, digamos que, llevadas a un plano de confusión debido a que reciben una determinada información y luego se demuestra que esa información es falsa, pero en lo que se demuestra que es falsa, ha corrido, digamos que, por miles ya de cuentas y ha informado a muchas personas. Entonces, vemos que has estado haciendo una labor importante de difusión también en Twitter, en tu cuenta de Twitter. Vemos que tienes una dinámica muy interesante de publicación de jurisprudencia también. Y eso nos hace preguntarnos si hay algunos retos por delante con el tema del conocimiento y acceso de las personas a esta información. Mira, retos siempre habrá, porque la gente, o los tiempos, no, para no hablar de la gente, los tiempos demandan una mayor accesibilidad, una mayor facilidad, todo un tema. Parte de sus retos, esta conformación de la Suprema Corte de Justicia lo ha ido adaptando. Uno de ellos era la redacción de las sentencias. En Francia, a principios de este año, se eliminó de una forma totalmente considerable la palabra considerando de las sentencias. La Suprema Corte de Justicia en esta conformación ha adoptado esa práctica francesa e incluso la redacción es más simple. Han incursionado en una redacción donde se plasma los medios, los alegatos de las partes y se identifica fácilmente cuando habla la Suprema o cuando dicta sentencia o cuando interpreta la misma Suprema Corte o cuando está copiando la sentencia que ha sido impugnada. Y eso es sumamente vital para el análisis.
Si usted toma, por ejemplo, un boletín judicial de los años 70 o de los años 80, usted se podrá dar cuenta que la redacción de la sentencia es algo complejo, es algo que no todo el mundo lo pudiera entender. Sin embargo, poco a poco, esta conformación de esta Suprema Corte de Justicia ha hecho de la sentencia algo más simple. ¿Qué nos faltaría a Reto? Y no quiero cargarle el dado solamente al Poder Judicial, porque aquí las normativas están ahí. Ni al Tribunal Constitucional tampoco, ni al Tribunal Superior Electoral. Hay un lenguaje técnico jurídico que está plasmado en la norma. Ese lenguaje técnico jurídico es una tarea del legislador, no es una tarea de los órganos que administran justicia. Es llevar o tratar de llevar esos conceptos a un lenguaje que la población lo pueda entender, es una tarea más del legislador. La ley debe ser más clara, menos confusa, en una redacción más llana. Eso conlleva a una mejor interpretación y a que la gente comprenda mejor aún el tema de la ley y de la jurisprudencia. O sea, ese es un punto. El otro punto que creo que tenemos pendiente en el tema de jurisprudencia es el tema del recurso de casación civil. Teníamos un tope de los 200 salarios mínimos, que fue declarado inconstitucional. El Tribunal Constitucional dicta una sentencia exhortativa al Congreso de la República y queda pendiente todavía esa labor. Creo que pudiéramos aprovechar esa sentencia exhortativa, esta nueva conformación del Congreso de la República para abrir un debate sobre el recurso de casación civil. Hay casos, por ejemplo, que el Procurador General de la República o la Procuraduría General de la República no debe estar dictando dictámenes en una litis que es puramente interpartes. Claro. Ese es un tema que entiendo que pudiéramos discutir. El auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia al momento de autorizar a emplazar, un tema a discusión también. Claro. También hay un aspecto del recurso de casación penal que pudiera servir para el tema del recurso de casación civil, y que es admisible el recurso de casación cuando se viola un precedente de la Corte de Apelación o un precedente de la Suprema Corte de Justicia también, que pudiera ser un elemento también ponderable para ser llevado al recurso de casación civil. O sea, hay tareas pendientes, pero la mayoría de las tareas son legislativas. Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias por participar en el programa. Me ha parecido sumamente interesante y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.